En una Eucaristía celebrada en Costa Rica en el día de las elecciones 2010, Débora Formal, pareja del candidato a la presidencia Otto Guevara, no comulgó completamente la hostia consagrada y colocó un pedazo del cuerpo de Cristo en el bolsillo de la camisa de Guevara, impedido de comulgar por ser divorciado. La misa celebrada con los candidatos a la presidencia del país estuvo presidida por el arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, quien calificó el gesto de Formal como de trato no respetuoso e indebido a la Eucaristía. La acción de Débora Formal ha causado indignación entre los fieles costarricenses, quienes han cuestionado su proceder, que muestra su ignorancia o inconsciencia sobre la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. Hacia mediados de la década de los años 60, la comunión en la mano fue introducida sin autorización, contrariando la ley vigente en una muestra de indisciplina e individualismo, en algunos países de Europa, especialmente los de mayoría protestante. La ley universal de la Iglesia prohíbe la comunión en la mano o autocomunión. Instrucción Memoriale Domini, compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI y aprobada por él, con la fuerza de la autoridad apostólica, el 28 de mayo de 1969. Este modo de distribuir la Santa Comunión por el cual el ministro pone por sí mismo la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciban la comunión, debe ser conservado, no solamente porque se apoya en el uso transmitido por una tradición de muchos siglos, sino, principalmente, porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Por lo demás, con esta manera de obrar, que ya se considera tradicional, se asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, en las que de modo singular está presente todo y entero Cristo, Dios y hombre, de manera substancial y permanente. Y finalmente, para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. Pues lo que dejas caer, considéralo amputado de tus propios miembros. Peligros de la comunión en la mano. Pues un cambio en un asunto de tanta importancia que se apoya en una antiquísima y venerable tradición, puede también traer consigo peligros, que se teme que quizás surjan si se administra la Sagrada Comunión en la mano, a saber, el que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya a la profanación del mismo sacramento, ya a la alteración de la recta doctrina. Prohibición de comulgar en la mano. Así, pues, teniendo en cuenta las advertencias y los consejos de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir las iglesias, en razón de la gravedad del asunto, y la fuerza de los argumentos aducidos, al Sumo Pontífice no le ha parecido oportuno mudar el modo hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la sede apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente a la ley ya vigente, y otra vez confirmada, es decir, la comunión en la boca. Escuchemos las declaraciones de los concilios, sobre la forma de recibir la Sagrada Comunión. El Concilio de Rouen, año 650, prescribe: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. El Quinto Concilio de Constantinopla, año 691, prohibió a los fieles darse la comunión a sí mismos, que es lo que sucede cuando la sagrada partícula es colocada en la mano del comulgante, y decretó una excomunión de una semana de duración, para aquellos que lo hicieran en la presencia de un obispo, un sacerdote o un diácono. El Concilio de Trento, en la Instrucción Memoriale Domini, al citar a San Cirilo, afirma claramente que este cuidado deseado por el santo, y los otros padres, se ve mucho más eficazmente garantizado por la comunión en la boca, pues ésta asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, y para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. La palabra sagrado significa separado, inaccesible, intocable.
Sin embargo, profano significa lo opuesto, común para todos los humanos, manipulable, tocable. Así pues, la comunión en la mano implica que se toque a Dios, quien es digno de toda adoración y reverencia, de un modo que quizás sea impropio. Su Santidad Juan Pablo II no está a favor de que se comulgue con la mano invocando el indulto. Periodista. Santo Padre, ¿cuál es su opinión sobre la comunión en la mano? A lo que el Papa responde: hay una carta apostólica sobre un permiso especial válido para esto. Pero yo le digo a usted que no estoy a favor de esta práctica, ni tampoco la recomiendo. El permiso fue otorgado debido a la insistencia de algunos obispos diocesanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo: no son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo. Son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo, recibiendo la comunión en la mano, el trabajo sacrílego de Satanás. ¿Cómo pueden contemplarme en este mar de dolor y de amargura, sin que su corazón se mueva a compasión? Pero, no son los verdugos los que han de consolar sino ustedes, almas escogidas, para que alivien mi dolor. Contemplen mis heridas y vean si hay alguien que haya sufrido tanto como yo, para demostrarles su amor. ¿Quiénes promueven la comunión en la mano? Quienes pertenecen a la corriente principal del establishment litúrgico y promueven la comunión en la mano, son los mismos que en su mayoría sienten desagrado en general, por el culto al Señor en la Santa Eucaristía, y en particular por la adoración perpetua. Los liturgistas modernos no se destacan particularmente por otorgar un énfasis firme y merecido a la presencia real, corporal y personal de Cristo nuestro Señor en la Santa Comunión. En realidad, inclusive la desalientan. Nuestra atención se centra en la comunidad, dicen. En general, podemos aplicar a los tergiversadores, intencionados o no, de la doctrina y la práctica católicas referidas a la misa, las palabras de Chesterton. Ellos son culpables desde la idolatría de lo intermediario hasta el olvido de fin último. Bien, estos son los que promueven la comunión en la mano. Y son ellos los que tienen aversión y los que desalientan la forma tradicional de recibir la comunión. ¿Por qué? Comunión en la mano es un término erróneo. Colocar la sagrada hostia en la mano de una persona no es darle la Santa Comunión. El sacramento de la Santa Comunión consiste en comer el pan de vida. En realidad, lo que sucede aquí es que cada persona que recibe la sagrada hostia en su mano, se está administrando a sí misma la Santa Comunión. Cada persona se constituye en su propio ministro de la comunión. De este modo, el ministerio de los sacerdotes, y de los diáconos, o incluso el de los legítimos ministros extraordinarios de la Santa Comunión, queda eclipsado o incluso anulado. Se ha sugerido que esta práctica debería ser rebautizada como autocomunión manual ordinaria. ¿Sabía usted que el Papa Pablo VI fue presionado por miembros del clero en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, para que autorizara la comunión en la mano, que se estaba extendiendo sin ningún permiso, en una actitud de indisciplina e individualismo? Que en febrero de 1965 se creó el Concilium para poner en marcha las recomendaciones litúrgicas conciliares. Este organismo pidió al cardenal Alfrink que Holanda conservase el modo tradicional de distribuir la comunión. Que ante las continuas presiones, la Sagrada Congregación de Ritos concedió la nueva práctica en Alemania y Bélgica, pero que, debido a las protestas por esa claudicación, el Papa suspendió la concesión. ¿Sabía usted que la decisión del Papa no logró cortar los abusos? El Papa Pablo VI creyó conveniente realizar una encuesta mundial entre el episcopado, a la que el 12 de marzo de 1969 habían contestado 2.136 obispos. El resultado fue el siguiente. A la pregunta: ¿se ha de acoger el deseo de que, además del modo tradicional, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Contestaron: no. Contestaron 1.233 obispos. ¿Sí? Contestaron solamente 567. Según. Contestaron 315. Votos inválidos: 21. Hubo 2 supuestos más en la encuesta. La opción mayoritaria fue, asimismo, la del no a la comunión en la mano. ¿Se da cuenta usted de que se consultó a los obispos escogidos por el Espíritu Santo, para regir las iglesias, pero no se les hizo caso, a pesar de que estimaron que no se debe cambiar la disciplina vigente?
Más aún, que el cambio sería dañoso, tanto para el sentimiento como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. ¿Se había dado cuenta usted de que no se pidió el parecer de los laicos, cuando según el Concilio Vaticano II, tienen la facultad y a veces, el deber de expresar su opinión acerca de lo que mira al bien de la Iglesia? Esto fue una clara actitud anticonciliar. Exorcismos, cuando los demonios empiezan a hablar en las liberaciones, yo escucho todas las voces y muchas cosas de las que están diciendo y están gritando en lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Dios me permite que yo traduzca eso para poder decírselo al pueblo como le estoy haciendo a ustedes. Son demonios que hablan a través de lenguas o hablan a través de su voz común y corriente. Se hace la voz de uno, se utiliza la voz de esa persona. ¿Me comprenden? Escuchen esto. A mí me duele mucho esto. Yo no juzgo a nadie ni critico a nadie, pero digo la verdad, porque me duele. Escuchen esto. Pero gracias a los sacerdotes y sus leyes, eso está acabando, se está acabando. Hoy día casi nadie se arrodilla a recibir a ese crucificado de rodillas. Y si lo hacen, los curas los regañan y los mandan parar. Qué risa me dan, qué gozo para mí cómo me ayudan los curas. Y fueron mandados a expulsarme, pero son mis amigos. Poco creen en ese Dios y por eso regañan a los que lo quieren recibir de rodillas. Qué gozo para mí, qué alegría me da cuando los regañan. Y como perros regañados se tienen que parar a recibirlo de pie. Mis curitas son mis buenos amigos porque les doy placeres y no los dejo creer en ese Dios en la misa. Y así se alejan de él y viven eso de cualquier manera. Y lo dan como un pedazo de pan o peor porque lo cogen como cualquier cosa sin amor y sin fe. Basta ver las consagraciones de hoy en día en las iglesias, todas las carreras. Los curas tontos cogen a ese como cualquier pedazo de tiesto y lo manipulan a las carreras, y muchos ni se arrodillan y dicen esas palabras como una diarrea, todo de afán, y lo elevan sin amor, y como si eso no fuera nada, cuánto gozo viéndolos consagrar sin fe ni amor. Y yo lo hago todo para que esos curas no crean con razón después esos tontos fieles no comulgan con amor, sino de cualquier manera. Las misas de hoy en día son tan mal hechas que nadie siente a ese Dios. Me infiltré en lo más sagrado que tiene esa podrida iglesia, y así he metido la abominación de la desolación en el templo sagrado de Dios, y nadie dice nada, y los curas no dicen nada, solo piensan en la plata de la misa, pero no en celebrarla bien, ni les interesa ser santos, ni místicos, ni consagrados, solo les interesa el mundo y la carne, y yo se los doy, y los acomodo para que no celebren bien. Pobres curas, a muchos ya les tengo preparado el lugar privilegiado a mi lado en el infierno, porque cuando se mueran y yo reclame su alma, así como en el podrido cielo tenían un lugar al lado del crucificado, pues yo les tengo en mi infierno un lugar a mi lado por siempre, para torturarlos eternamente por sus maldades inmundas. Podridos curas míos, ellos no saben que lo primero que les evaluará su Creador es sobre cómo celebraban la Santa Misa. La mayoría pierden el examen y se tienen que ir conmigo a mi infernal fuego para azotarlos toda la eternidad. Curas míos que celebran las misas de cualquier manera, ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados, cómo me deleito con ellos en mi infierno, y todo porque celebraban esa misa a las carreras, consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe de cualquier manera. Podridos van a venir al infierno a reunirse con todo el ejército. Curas míos que celebran la misa de cualquier manera ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados, cómo me deleito con ellos en mi infierno, y todo porque celebran esa misa a las carreras, consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe de cualquier manera. Podridos van a ir al infierno a reunirse con todo el ejército de curas condenados que están a mi lado, encabezados por el obispo Judas Iscariote, mi más fiel colaborador para destruir a los curas en esta época. Un cura que celebre mal la misa y la haga mal y a las carreras, la consagración, ya tiene la mitad del infierno ganado. Es de lo poco que no perdona el Creador que haya tratado mal a su Hijo en la Eucaristía. Y yo los llevo a que lo escupan y azoten más cuando lo consagran sin amor. Pobres curas y pobres tontos fieles, porque son míos, cuando reciben a ese crucificado de pie con orgullo y arrogancia, como si se igualaran a él. Pobres tontos soberbios, les preparo su lugarcito en el infierno,
porque si algo le duele a ese Creador es que reciban a ese crucificado en la comunión de pie o en la mano, como retándolo. Mi reino cada vez se llena más y más de esos sacrílegos profanadores malditos que reciben a ese Jesús de cualquier manera. Prepárense porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva al infierno y son muchos los que entran por ella. Y esos tontos entrarán por haber profanado a ese Jesús, pobres curas y fieles sacrílegos. Aquí está su lugarcito, prepárense. Son míos y nadie me los quitará, porque osaron blasfemar con su falsedad a su mismo Dios, haciendo lo que ni los ángeles hacen, tocarlo y estar muy de pie ante Él. Celebran mejor mis sacerdotes satánicos, mis misas negras, que esos tontos, porque yo sí soy exigente en mi culto. Si no lo hacen, los mato. En cambio, esos bastardos curas y fieles tontos profanan a su Dios como cualquier pedazo de mierda. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Sí escucharon bien? Puede ser que a alguno le escandalice eso. Lo que pasa es que el demonio de María Purísima no sabe hablar de otra cosa sino porquerías. Nunca van a escuchar ustedes a un demonio una palabra amorosa, jamás. Solo saben odiar. ¿Me comprenden? Queridos hijos, es que la fe no es para uno pisotear a Dios, como hacemos muchos de nosotros. Eso no se lo digo para usted, me lo digo a mí mismo como sacerdote. Porque todos los días cuando voy a consagrar al Señor en la Santa Misa, me duele el alma y me tiembla el cuerpo. Y me dan ganas de llorar, de tocar al Señor de los señores con unas manos llenas de pecado, porque nadie es puro ante la presencia de Dios para tocarlo. Y me duele el alma y siento el frío y la tristeza de Jesucristo, ver cómo lo manipulamos y cómo hacemos de Él lo que nosotros queramos. ¿Escucharon bien esto? El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, el que no quiera creer, pues no crea. Pues ¿qué se va a hacer? ¿Cierto? Porque el Señor dice, el que no quiera creer, no crea. Siga con sus mentiras. ¿Sí? Yo, desde que el Señor me dijo una vez en una Santa Misa, como lo cuento muy comúnmente, cuando levanté al Señor que me dijo, Padre, si no se convierte, se va para el infierno. Y sentí el fuego del infierno por allá por dentro. Créame que yo de ahí para adelante dije, no, Dios mío, yo tengo que, o lucho por mi salvación o por el cielo, o me voy a poder ir al infierno. Yo no me quiero ir para el infierno. ¿Usted se quiere ir para el infierno? Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad. Me llama el cardenal de Buenos Aires. Les recalco esto porque la Iglesia, después de tantos años de trabajo, valora estas investigaciones. Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano. Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar, consagrada. Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente y la deposita en agua para que se disuelva, que es una norma que ellos tienen, y luego le echan en una plantita. A los 5 o 6 días que estaba en el tabernáculo, abre el tabernáculo y ve que en vez de haberse desintegrado hay unas manchas rojizas. En sus distintas formas ve que el líquido aumenta en los días sucesivos y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata. Yo viajo varias veces y tengo 2 muestras. Una es una masa gelatinosa, porque les he contado de una hostia, pero lo mismo ocurrió con otra hostia. Son 2 hostias que debo estudiar. Una es esta y otra es una que exudó el año 96, que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo, esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio,
del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro, Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado. Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsugibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa, porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva. Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el 99, son 5 años, amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires hace pocas semanas y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Entonces, ahí es que me interesó mucho el tema del corazón y me entero de que en el siglo VIII, en Lanciano, una población al sur de Italia, un sacerdote celebraba la misa y dudaba si Cristo estaba presente en la Eucaristía o no. Él dudó y en el momento de su duda, la hostia se vuelve sangre y se coagula. Y se vuelve esta pieza de carne que si ustedes van hoy o viajan después a Lanciano, la pueden ver, veo que algunos ya lo han hecho, pero el vino se vuelve unos grumos que son 5 grumos de sangre, es como un algodoncito de sangre, pero son de distinto tamaño los 5 y cada uno pesa igual. Y ellos, los italianos, la conferencia episcopal, invita en los años 70, esto ha ocurrido en el siglo VIII, repito, pero se conserva. Y entonces invitan a este profesor, que es el profesor Linoli, experto en bioquímica, patólogo, a que haga estudio. Y este doctor nos dice, es músculo del corazón, igual que la muestra que ustedes tienen. O sea que la muestra que yo tengo de la hostia de Buenos Aires, que es de los años 90, 2000, es la misma que esta, es de la misma persona. ¿Qué opinan? Lo demás ya no les cuento porque si no ya no se compran mi libro.
Entonces resulta, mentira, no he traído el libro que habla de eso. Entonces miren, acá estamos hablando de, creo, de una prueba de algo extraordinario. ¿Puedo yo comprobar que Cristo está presente en la Eucaristía? El Señor dice en una mística, yo hago milagros para los ciegos y los sordos. Pero no quisiera hacer milagros, quisiera que creyeran por fe. Yo no soy nadie para poder decirles, esta es la prueba. Pero yo quiero ponerles sobre la mesa los resultados de las investigaciones para que ustedes lo mediten y ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo no puedo explicarme respecto de las imágenes que una imagen de yeso exude. ¿Por qué esta pared de yeso no exuda? ¿Por qué solo las imágenes sagradas? Entonces, yo creo que ustedes tienen que meditar qué nos está queriendo decir el Señor a través de los siglos. Pero luego me entero que en el siglo XIII, también otra persona, otro sacerdote, no creía que Cristo estaba presente, esto en Orvieto, en Italia también, y cuando está dudando de que si Cristo está presente en la Eucaristía o no, el corporal que tiene se llena de sangre. Pero aquí ocurre algo impresionante, porque la sangre chorrea el altar y cae al suelo, y el piso es de mármol, y si ustedes van a ver hoy, ha penetrado la sangre al mármol y está ahí. Entonces sale, rebalsa y penetra. Es debido a esta experiencia del siglo XIII que el Papa Urbano, que se encontraba cerca de Orvieto, viaja al lugar a ver este milagro, y Urbano IV pide a Santo Tomás de Aquino hacer la misa, el ritual, la ceremonia, para establecer la fiesta de Corpus Christi. O sea que sepan ustedes de que la fiesta de Corpus Christi nace de un milagro eucarístico. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jesús, estás aquí realmente presente con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Eres Cristo vivo. Por eso queremos recibirte con especial respeto. Por eso en esta concelebración entregamos tu cuerpo en la boca. Por eso le pedimos a todos que con el corazón limpio reciban este tesoro, esta amistad y este cariño, y que espiritualmente puedas entrar en el corazón de todos. Jesús, amigo, yo estoy contigo. Esas palabras tuyas hoy, al recibirte, se hacen especialmente tiernas. Qué alegría recibirte, Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor. Agradecidos y llenos de gozo los que estén debidamente preparados, es decir, en gracia de Dios, y desean, pueden acercarse con reverencia y respeto a recibir el cuerpo de Cristo en los puntos designados para la comunión, en orden, con tranquilidad, en los puntos señalados. La comunión solo se dará en la boca. Entonamos el canto. La comunión en la mano. El decreto dado por el Papa de la comunión en la mano no es obligatorio. El decreto muy claro dice
si el fiel lo desea. Pero si él no lo desea, ningún sacerdote puede obligar al fiel a recibir a Jesús en la mano. ¿Sí? Si lo desea. Cuando Cristo dijo entonces, dice la Sagrada, Cristo nosotros mismos lo hemos visto en su tiempo cuando rompió el pan y no se lo ha dado a los apóstoles en la mano. No queremos hablar de esto, no queremos hablar de esto. ¿Sí? Y le dicen, dime una verdad. No nos gusta decir esto, no nos gusta decir esto, no lo voy a decir si no me obligan. En el nombre de la Santísima Virgen tiene una verdad. Entonces dice, cuando Cristo dijo entonces, esto es mi cuerpo, en la última escena, ha puesto el pan directamente en la boca de los apóstoles. No hay por qué hablar de la preciosa sangre, ya que se bebía y no se tenía en las manos. Los apóstoles que estaban presentes en la última cena no han obrado nunca de otra forma. Daban la comunión en la boca. Cristo no quería que tomasen en la mano. Más tarde se ha tomado en la mano, es que se comprendían mal las cosas. Cristo nunca jamás ha querido esto, jamás. Él mismo la ha dado en la boca y hasta la Virgen Santa recibía recibía jamás este sacramento de otra forma que no fuera siempre de rodillas e inclinándose profundamente, y lo recibía en la boca. ¿Quién más que ella podía haberlo recibido en la mano? ¿Sí? No se debe tomar la comunión en la mano. Esta gente no comete pecado grave, ya que no es culpa si el sacerdote obra así. Pero sí pecado, no grave, pero sí pecado. Además hay también otra cosa. En muchas iglesias, cuando la gente hace la confesión y quiere recibir la comunión en la boca, sujeto de una discriminación por parte del sacerdote. Tampoco en este caso tiene demasiada gravedad el pecado. El de arriba señala hacia abajo y el cielo juzga en cada caso. No puedo decir rotundamente que tal persona irá al infierno porque recibe la comunión en la mano, ya que no sabe que esta práctica no la desean los de alto. Así que a partir de hoy el que la recibe en la mano y es culpa, lo sabe. ¿Entendido? ¿Cómo? Bueno, preguntaban de la genuflexión ante el Santísimo y tal cosa de aquí da la excusa a los mismos demonios. Estas gentes obran de esa manera por obediencia, que creen que eso proviene del Papa. Marchan bajo la bandera de la obediencia. Quiero decir, si estos cristianos reciben entre sus manos hojas o tratados provenientes, ya sea de almas verdaderamente privilegiadas, o que tienen sacerdotes que les advierten que no se tiene derecho o que no se debería recibir la comunión en la mano, y si tienen la convicción interior que entonces la reciben ciertamente de los de alto, y que a pesar de ello obran en sentido contrario diciendo, me da igual que la reciba la comunión en la boca o en la mano, eso no tiene ninguna importancia. Entonces el caso es diferente, entonces si hay pecado, entonces esa persona sí la traemos al infierno. ¿Entendí? Cuando la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron cuál es el pecado más grande, ella dijo recibir la comunión en la mano. Un día, por recomendación de un amigo, voy a una hora santa. Como yo nunca había ido a un evento como ese, me extrañé muchísimo. Adoraban al Señor y hacía despedir humo por las 4 esquinas de aquel altar. Las primeras bancas estaban repletas, todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije, oye, estos católicos son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones y por lo que era evidente de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor?
Señor, como ellos dicen, si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas, y los que me criaron también son verdaderamente unos idólatras. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico, porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica, pensé yo. Así que muy contento y muy esperanzado, regreso una vez más a la universidad y al seminario y a la biblioteca a estudiar mucho y a orar mucho para encontrar en la Biblia lo que no quería encontrar. Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, eran los versículos que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor en mi iglesia. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32, como presencia real y verdadera, mediante un texto griego, diakrinon, mediante el texto o mediante la palabra griega diakrinon, que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real. Ves pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Diakrinon, tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. ¿Y qué me dicen ustedes de San Juan capítulo 6? Más de 40 versículos que nos hablan, nos evidencian la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa. Hay gente allá afuera que no ven la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí en un solo capítulo, el capítulo 6 de San Juan, se dedican más de 40 versículos a hablarte acerca de la presencia real. El Señor en este pasaje es retado, su palabra es negada, resistida, porque el Señor dice que hay que comérselo y hay que bebérselo, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El Señor dice que el que lo ingiere obtiene vida eterna, y la gente no lo quiere creer, la gente lo resiste. Y profundizando en el pasaje bíblico me di cuenta de que la gente se resistía porque creían que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero. Y como era un mero hombre, Jesucristo podía equivocarse, y como podía equivocarse, Jesucristo podía decir lo que no era verdad. Pero yo sabía, número uno, que Jesucristo nunca miente, y número dos, que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto, enfatiza su verdad, y dice: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestlé. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento, uno puede abordar el texto original, griego koiné, y yo estoy leyendo desde el original, y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. Jófage es la frase, jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente insiste en su punto, no se muda, no cambia,
sino que ahora se hace más intenso. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de Jófage, ahora cambia a Jotrodon. Jotrodon. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice: el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me roe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal yo lo quería? Tan literal habló el Señor, que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije, si esa multitud, que según los expertos es de 10,000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, 10,000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor, en cuestión de minutos, tenía una iglesia de 10,000, 12 miembros. Y cuando habla acerca de la presencia real, la multitud le abandona. Yo en el lugar de Cristo hubiera ido detrás de la multitud y le hubiera dicho: por favor, no se vayan, no me abandonen, vamos a echarlo a votación. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Todo eso yo hubiera hecho. O también le hubiera dicho, así muy evangélico: quédense, no importa lo que cada cual quiera creer, lo importante es que estemos todos juntos, no matter what. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? ¿Saben ustedes lo que el Señor le dijo a esa multitud? El Señor no les dijo nada. El Señor se volteó a los 12 que le quedaban, y para que se fueran también, les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ustedes son listos, gente de Dios, gente sabia, gente que en este lugar, en esta hora, se ponen de acuerdo para contestar como contestó San Pedro, que se levantó para responder por los suyos diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan aquí? ¿En qué lugar el Señor te va a tratar como la niña de sus ojos? Yo no sé ustedes, pero yo de aquí no me voy. Yo aquí me quedo.